Ahora vamos a continuar con el día de expiación. Vamos a Mateo 3. Y aquí, en Mateo 3, está la batalla del universo. Aquí en la tierra. Pero esta batalla es entre Jesucristo y Satanás. Vamos aquí a Mateo 3 y vamos a ver lo que sucedió antes de que se encontrara Jesucristo con Satanás. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo, diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo, debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Ahora, esto es lo mismo que echar las suertes por el macho cabrío, por el Eterno, por el Señor. ¿Por qué? Porque la tentación va a comenzar y la batalla del universo va a comenzar. Y esta no es una batalla de guerra entre armas o entre fuerza contra fuerza o fuerza contra debilidad, sino es una batalla entre Satanás el diablo y Jesucristo, el creador de toda la humanidad, para ver si era posible para Jesucristo resistir todas las tentaciones de Satanás el diablo. Ahora, vamos aquí a Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado, que a dónde fue el macho cabrío por Azazel, al lugar desolado. El mismo lugar desolado al que fue Jesús, para ser tentado por el diablo. Ahora, nosotros sabemos a través de la cronología que esto sucedió en, en el otoño. Y nosotros sabemos que en el año en el que este evento se llevó a cabo en el año 26 después de Cristo, en el otoño, comenzaba comenzaba el jubileo en el día de la expiación. Entonces es muy probable, es altamente probable, no lo podemos probar con una fecha, pero quizás por el contexto de lo que está sucediendo, de la tentación y de todo lo que sucedió aquí en este encuentro, quizás fue entonces. Versículo 2. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Algo muy, muy impresionante. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y por supuesto, tuvo otras palabras más que esto, ¿verdad? Pero veamos cómo llega al corazón y al núcleo del propósito para todos los seres humanos. Comenzando con Adán y Eva, que ellos no lo hicieron. Veamos la respuesta en el versículo 4. Pero él respondió y dijo, está escrito, está escrito. ¿Qué hizo? Él se apoyó en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva?
Ellos se apoyaron en sus propios razonamientos. Ahí está la diferencia. Ahora, veamos lo que dice. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, lo primero en poder vencer a Satanás el diablo es que debemos de vivir por cada palabra de la boca de Dios. Cada palabra de Dios. Porque esta es la mayor prueba y la mayor tentación en la historia del universo. Y así fue como venció. Y es por cada palabra de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Ahí en el borde del templo, porque ahí le gusta meterse al templo. ¿Por qué? Porque si viene del templo del Dios y el sacerdote dice que está bien, entonces debe de ser de Dios, ¿cierto? No, no. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 4. Debemos de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque los sacerdotes tienen que enseñar la palabra de Dios, donde estaba el templo. ¿Y qué es todo lo que nosotros, todos los que somos ancianos o ministros, es predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces lo puso en el borde del templo y le dijo, versículo 6, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito. Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie con una piedra. Entonces, Satanás es muy hábil y empieza a mencionar la escritura. Y la mencionó prácticamente perfecto. Entonces nosotros tenemos que entender que simplemente porque un ministro esté mencionando la palabra de Dios, no significa que conozca la palabra de Dios. Y lo vamos a ver una y otra vez. Jesús le dijo, versículo 7, de nuevo, está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Ahora, no tentarlo con nuestras acciones. No vamos y pecamos, ¿verdad? Voluntariamente para probar a Dios. Y hay personas que voluntariamente van y se ponen enfrente de un tren, ¿verdad? Porque ellos creen que un ángel los va a librar. Pero entonces terminan muertos. ¿Por qué? Porque el que hizo eso no era Jesús. Versículo 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Como una gran pantalla, ¿verdad? Para mostrarle todo. ¿Y qué le dijo Satanás? Le dijo a Jesús esto en el versículo 9. Ahora, por eso él es llamado en 2 Corintios 4 el Dios de este mundo. Dice, todas estas cosas, le dijo Satanás a Jesús, le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Y eso significa que lo adore como Dios, que caiga y lo adore, porque él quería ser como Dios. Su rebelión no funcionó, su guerra no funcionó, y aquí está tratando de que la tentación funcione para su beneficio. Hacer que Jesús peque, porque si Jesús lo hubiera alabado, hubiera pecado, pero no lo hizo. Pero Satanás pensó que esta era una oportunidad perfecta de llegar a ser Dios, como Dios. Porque si el Hijo de Dios me adora, entonces yo sería Dios.
No es cierto. Entonces el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito. 3 veces con la tentación le respondió Cristo, escrito está. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder rechazar la tentación? A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para vencer. Y el Espíritu de Dios, también combinado con esto, para poder vencer. Y vamos a vencer. Entonces, porque está escrito, versículo 10, y Jesús estaba hablándole a sí mismo y a todos los hombres, no a Satanás el diablo, porque él nunca va a adorar al Señor. Dice, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a él solo servirán. Esto es lo que dice las Escrituras. Ahora, por eso ahora vemos por qué era esto necesario, para poder librarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero no termina aquí. Satanás está ocupado todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a Mateo 16. Ya que estamos aquí en el libro de Mateo, vamos a Mateo 16. Aquí en Mateo 16 es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que quién es él. Y entonces Pedro le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16, ¿verdad? Y Jesús le responde, bendito eres tú, Simón Barjona, porque el Padre te lo ha revelado a ti. Ahora, ¿pero qué nos dice esto? Que cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos, Dios nos ayuda. Dios nos revela cosas también. Dios nos da entendimiento. Ahora, por lo que dijo Pedro y por lo que respondió Jesús, y esto no es darle el papado a Pedro, porque todo es, todo lo que es atado en la tierra ya ha sido atado, ya ha sido atado en la tierra, y lo que ha sido desatado en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Eso es para otro mensaje. Pero vamos a continuar aquí con lo que dice aquí en el versículo 21 de Mateo 16, versículo 21. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Ahora, veamos lo que dice. Satanás se aprovecha de las buenas ideas de los hombres para inspirarlos a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Veamos lo que dice aquí en el versículo 22. Porque esto fue lo que hizo el apóstol Pedro, que quizás estaba pensando, bueno, el Padre me reveló esto a mí, wow. Ahora, ahora vamos a ver lo que hace con Cristo después de que le habían dicho la razón por la cual había venido al mundo, por la cual Cristo declaró la razón por la cual él había venido al mundo. Y veamos lo que responde en el versículo 22, pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios sea favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Ahora, esa suena como una excelente idea, ¿no? Vamos a proteger a Jesús. ¿Sí? ¿De verdad? Ahora, pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Porque esto muestra que Satanás estaba tratando de usar a Pedro para,
para que Jesucristo cambiara su parecer, cambiara su opinión. Porque de otra manera, Jesús no hubiera dicho esto. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Porque a Satanás le gusta estar allí. Eres una ofensa para mí. Porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Es algo impresionante. Vamos a ver ahora otra ocasión de esto. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Porque eso también tiene que ver con Pedro, nuevamente. Versículo 31, Lucas 22, 31. Ahora, esto sucedió cuando ya estaba por salir y por ser arrestado y ser llevado al juicio. Versículo 31. Entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha bien. Escucha bien. Pon atención, Simón. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Ahora pensemos en esto. Satanás ha demandado tenerte. Ahora cómo ha demandado esto? Va al trono, delante del trono de Dios, ¿verdad? Como hizo con Job. Y que dijo, yo quiero a Pedro. Ahora, y pensemos en todo, simplemente pensemos en lo que la Iglesia Católica haría si tuviera al cuerpo de Pedro, ¿verdad? En un ataúd de vidrio allí en el Vaticano, ¿verdad? Preservado su cuerpo allí. Qué hubiera hecho? Imagínense lo que hubiera hecho. Dice versículo 32, pero yo he orado por ti para que tu fe no pueda fallar. Y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Pero todavía no lo entendía Pedro. Entonces vamos a ver cómo respondió. Versículo 33, y él le dijo, Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. Pero vamos a ver lo que le respondió Jesús. Y esto es una lección mm, muy importante para Pedro. Y le dijo, te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú me hayas negado que me conoces 3 veces. Y en otra ocasión dice, no, no, yo nunca lo haré. Nunca lo haré. Nunca te voy a negar. Entonces, ¿cómo peleamos contra Satanás? Con la palabra de Dios, a través de la oración, a través del estudio. Ahora, vamos aquí a otras áreas donde nos muestra cómo trabaja Satanás. Segunda de Corintios 11. Nosotros sabemos que en Segunda de Corintios 4, Satanás es llamado el Dios de este mundo. Y la palabra ahí es, para Dios de este mundo, es Teos. Y esa es la verdad, porque vemos a todas las religiones en el mundo y todo lo que hay en el mundo y todos están alabando a Satanás, todos están engañados por Satanás al diablo, están creyendo las mentiras de Satanás al diablo. Y si no hubiera algo de la predicación del evangelio, estaría totalmente el mundo en las garras de Satanás. Segunda de Corintios 11. Vamos a ver qué tan sutilmente esto trabaja. Y vamos a ver qué tan sutilmente Satanás también le gusta trabajar en las iglesias, ¿verdad? Trayendo personas que entren y traigan doctrinas falsas y, y profecías falsas y también causando división. Entonces Pablo quería que aprendieran ahí una lección.
por cómo se estaban comportando todos los que estaban ahí en Corinto. Porque estaban permitiendo que vinieran falsos profetas, falsos maestros, que eran judíos, que eran israelitas, profesando el nombre de Jesús. Entonces aquí es lo que dice en versículo 1, 2 Corintios 11. Me gustaría que pudieran tener paciencia conmigo en una pequeña tontería, pero ciertamente tengan paciencia conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Versículo 3, pero me temo, no sé que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas, que eso es lo que quiere Satanás, sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que está en Cristo. Ahora, vamos a ver qué más dice aquí. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, ¿y no es eso cierto acaso? Todos los falsos maestros traen espíritus falsos. Eso es innegable. Dice, un espíritu diferente el cual no recibieron o un evangelio diferente el cual no aceptaron, ustedes lo aguantan como algo bueno. Ah, sí, vamos a escuchar los dos lados de la moneda. Ah, sí, eso está bien. Ah, sí. ¿Dónde, dónde viste a Jesús? Oh, yo estaba ahí con él, ¿verdad? Yo lo vi. Que él estaba sanando a millares. Y yo creí en el nombre de Jesús. Wow, wow. Es una de las cosas que probablemente sucedieron. Ahora vamos al versículo 13, aquí en 2 Corintios 11. Versículo 13. Dice, porque tales son falsos apóstoles. ¿Se acuerdan de lo que dice a la iglesia en Éfeso? Que probaron a todos los que son apóstoles, se dicen ser apóstoles y no lo son, y fueron hallados mentirosos. Eso significa que eran apóstoles de Satanás el diablo. Dice, trabajadores engañosos, que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. ¿Y cómo podrían serlo? Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos. Sus siervos, sean profetas falsos, apóstoles falsos, incluso por Satanás mismo. Sus mismos se transforma en ángel de luz. No es de maravillarse porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Porque todos estos que se declaran a sí mismos ser ministros y ser pastores están llenos de mentiras. Entonces aquí vienen estos falsos maestros. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de que siempre ha habido falsos ministros que están atacando a la iglesia y Satanás mismo también. Es lo que vemos aquí en Apocalipsis 2 y 3. Siempre, siempre. Y en el tiempo del fin va a llevar al engaño más grande que la tierra jamás haya visto. Vamos a Apocalipsis 2. Porque ¿cómo empieza que las personas son seducidas para empezar a creer doctrinas falsas con falsos apóstoles y falsos ministros? ¿Cómo?
La iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque perdieron su primer amor. Porque si usted pierde su primer amor, o si usted ha perdido su primer amor, cuando, cuando ya ha probado falsos apóstoles, si usted pierde su primer amor, usted se está poniendo, o sea, está siendo vulnerable para un ataque de Satanás el diablo. Y eso es lo que sucedió en la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Porque dice que van a ser echados en prisión y sufrir por 10 días. ¿Por qué? Vamos a leerlo aquí en el versículo 8. Versículo 9 dice, conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos. Ser judíos son simbólicamente cristianos verdaderos, porque nosotros tenemos que ser un judío en lo interior, no por fuera. Dice, y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Están tratando de meterse a la iglesia, perseguir a la iglesia. Y dice, no tengan ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión, para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte. Ahora, cuando estemos enfrentados de todas las cosas que vienen, tenemos nosotros que ser fieles hasta la muerte. La siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿qué dice? ¿Qué tienen? Versículo 13. Conozco sus obras y dónde viven. ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahí en Pérgamo. El gran trono a Zeus, que está ahora en Berlín, Alemania. Es muy interesante. Es impresionante eso. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Viviendo en ese medio ambiente y viendo todas las cosas que se hacían. Viendo cómo hacían todas las cosas, lo tenían todo organizado. Y tenían las obras de los Nicolaitas, que es una jerarquía. Y tenían también las obras de, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, eso no era un sacrificio, un sacrificio de carne, sino que era una perversión de la Pascua. Y la siguiente iglesia se puso peor, incluso permitían a Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? La hija de el sacerdote de Baal, que esto es baalismo. Entonces, esta iglesia venía y esta mujer Jezabel venía y enseñaba cosas que no debía de enseñar. Versículo 20, pero tengo pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Pero les dio tiempo para que se arrepientan y no se arrepintió. Y eso sucedió en el concilio de Trent, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse la Iglesia Católica y también y los protestantes tampoco dejaron el domingo. Entonces de aquí de la Iglesia de Teatira salió el movimiento protestante. Y aquí nos dice qué tan mal se puso la situación con algunos de ellos. Versículo 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Siempre recuerden esto. Dios está interesado en lo que usted tiene aquí y aquí, en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Los riñones es la manera en que Dios puede conocer todo lo que se tiene que saber acerca de usted, desde de adentro para afuera. Y dice, pero a ustedes les digo y al resto que está en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Y eso es muy interesante. Aquellos que no tienen esta doctrina. ¿Es acaso la doctrina importante? Por supuesto.
Por supuesto que la doctrina es importante, porque la doctrina son las enseñanzas de Dios. Y dice, quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Versículo 25. Versículo 26. Tenemos que vencer al que venza. Ahora, la iglesia de Sardis estaba tan muerta, no dice nada acerca de Satanás ahí, pero ¿quién quisiera que la iglesia estuviera muerta, pero Satanás, ¿no? Después la iglesia de Filadelfia también, la iglesia de Satanás está tratando de interferir con nosotros. Y la iglesia de la Odisea son tibios. ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque toman a Jesucristo en una manera muy tibia. Entonces, tenemos a Satanás en todas partes, a donde vamos en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos el martirio de los santos. ¿Quién está detrás de todo ello? Ahora vamos a Apocalipsis 12, versículo 7. Porque esta es la batalla que va a ocurrir en el espacio antes del fin. Versículo 12. En Apocalipsis 12, 7 dice, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero ellos no prevalecieron, ni fue lugar encontrado más en el cielo. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. El mundo entero. Ahora todo el mundo entero está envuelto en esto. Por eso es por lo cual Satanás tiene que ser removido y debe ser encerrado. Versículo 10, y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Entonces vemos que Satanás el diablo está activo y él quiere destruir la iglesia, quiere destruir el mundo, quiere destruir a todos los seres humanos. Y quiere re, re, realmente quiere explotar todo esto, ¿verdad? Todo esto, incluso lo del COVID, para que no haya nada más que quede en el mundo. Pero Dios no lo va a permitir. Pero ellos lo vencieron, versículo 11, a través de la sangre del cordero, del arrepentimiento también, y a través de la palabra del testimonio de ellos, de la palabra de Dios, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser, más que todo lo que hay en el mundo y más que nuestras propias vidas. Versículo 12, por tanto, alégrense ustedes cielos y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Entonces persiguió a la mujer que es la iglesia. Y entonces algunos en la iglesia van a ser llevados. Y 2 alas de un gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar al lugar desolado. Y esos no son todos, vamos a ver, no son todos. Dice, donde es alimentada para que pudiera volar al lugar desolado en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de la cara de la serpiente. Versículo 15, y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de su semilla. Ahora, resto, ahora el resto en inglés significa los pocos que quedan y por eso es de donde las personas llegan la doctrina del rapto, pero no es eso. Simplemente es unos pocos, sino, sino que es, dice el resto, se fue a hacer guerra con el resto de sus semillas. Versículo 17, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 13 y vemos todo lo que hace. Y la guerra, versículo 4 dice, y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién tiene el poder de hacer guerra contra él? Versículo 5, y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada, y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y aquellos que viven en el cielo, y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que viven sobre la tierra, todos lo adorarán. Ahora, esto es lo que viene a continuación. Ya está delante de nosotros. Y este mundo va a tener muchas cosas que van a suceder pronto. Y esto va a ser de Satanás el diablo. Ahora, nosotros sabemos que van a estar los dos testigos que Dios va a mandar. Y sabemos en Zacarías 3 y 4 lo que dice que primero que Josué, el sumo sacerdote, y sabemos que Satanás lo estaba resistiendo y que fue vestido en ropas sucias, pero el ángel lo limpió, le quitó todo eso. Puede ser entonces quizás el sumo sacerdote que va a estar en el templo que viene. El primero sería el sacerdote y el otro el otro de los dos testigos es el gobernador de Judea. Entonces el sumo sacerdote, el gobernador de Judea, estos dos son los dos olivos verdes que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Y no van a venir de la iglesia, sino que Dios los va a levantar ahí en Jerusalén, ahí donde está el templo, ahí es donde está el sacerdocio. Vamos a Apocalipsis 16. Porque ya cuando todo parece perdido, todas las plagas ya han sucedido, y vamos aquí, y la resurrección ha ocurrido, Apocalipsis 15, pero Satanás todavía no ha terminado. Todavía hay un final, ¿verdad? Una última oportunidad. Va a traer a todo el mundo otra vez, a pesar de tan devastado que va a estar, ¿verdad? Pero los va a traer todavía para hacer guerra contra Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. Apocalipsis 16 y versículo 10. Y este es cuando se derraman las últimas siete plagas. El quinto ángel, versículo 10, el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de oscuridad y ellos carcomían sus lenguas por el dolor. Versículo 11, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así, no se arrepintieron de sus obras. Versículo 12. Aquí viene el último esfuerzo por Satanás. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Porque esta es la destrucción especial para China y para todos los del este. Versículo 3. Entonces vi tres espíritus impuros
como rana salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Porque estos espíritus son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirnos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Están todos reunidos para la batalla del Armagedón. Entonces, cuando el, el séptimo ángel dice está terminado, y entonces venimos a Apocalipsis 19. Ya lo cubrimos esto en la fiesta de trompetas. Los santos bajo la dirección de Cristo vienen en sus caballos blancos y acaban con esa batalla del Armagedón y la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Y aquí está en el encierro, en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 1. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró. Lo encerró. Y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos, y después de esto es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Y vamos a cubrir esto al final del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Todo esto. Ahora, nosotros tenemos que entender que no podemos no podemos tener el milenio o que comience el milenio hasta que Cristo esté ya listo para ello, y no puede comenzar hasta que Satanás, el diablo, haya sido encerrado. Entonces, este día va a ser el día en que Satanás será encerrado. Nos vemos en el primer día de la fiesta de tabernáculos.